Donde el río se hace palabra y las historias encuentran su muelle. Bienvenidos a Felibar, Puerto de Letras. El espacio oficial de la Fundación Feria del Libro de Barranca Bermeja. Porque navegar en un libro te hace bien. Iniciamos nuestra travesía. Hoy quiero danzar mi fuego, andar en la luz y fundirme con el calor, iluminar lo oscuro, habitar la nada, el silencio, el vacío. Hoy quiero danzar con el agua, hacer espuma en las olas y arena en la playa, habitar la profundidad del océano que no se acaba y es eterno. Hoy quiero danzar como el aire, buscar tu rostro entre tantos seres, encontrarme y reflejarme, aprender a volar. Hoy quiero danzar en la tierra que me acuna, encontrar compañía, una mano, una mirada, saber que el tiempo pasa y la eternidad me contiene. Hoy quiero danzar mi fuego, entrar en el mundo y habitarlo, desaprender el sufrimiento de tantas vidas, comprender que soy feliz. Danzar, danzar y danzar, hasta perderme la conciencia de que estoy danzando en este mi desierto de plata, hoy y siempre. Muy buenos días, Barranca Bermeja. Con estos versos de cuerpo que danzan, iniciamos una travesía donde el arte se funde con la vida. Bienvenida, maestra María Irene Celis. Qué honor recibirla en este puerto para hablar de esa danza que no solo es ritmo, sino investigación y futuro sostenible. Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Irene, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida siempre. Su perfil como docente e investigadora asociada y magíster en educación nos habla de un rigor académico profundo. En la feria presentará la conferencia Ríos de Creatividad. ¿Cómo nos ayuda la cartografía social a entender nuestra responsabilidad en esta casa común llamada Tierra? Bueno, Diana, digamos que esta cartografía es como una autorreflexión, es un ejercicio de autorreflexión que uno mismo debemos ya empezar a hacernos. Y digamos, esta propuesta pues la pensé precisamente en los jóvenes, porque, o sea, todos tenemos una responsabilidad. Siempre decimos, no, es que la responsabilidad de los ingenieros ambientales, que de los gobiernos, y olvidamos cuál es la responsabilidad de nosotros como seres humanos en ese espacio común, un espacio común tan sencillo como es el frente de nuestras casas. Hay una analogía muy bonita que dice que cuando tú siembras un árbol, nunca pienses que ese árbol te va a dar sombra a ti, es para otros darle sombra. Y cuando nosotros pensamos, digamos, en que somos pasajeros del tiempo, o sea, nosotros debemos empezar a dejar una huella si queremos seguir como humanos en esta tierra. Muy bien, maestra. Y mira, Diana, que la semana pasada estuvimos conversando con Yesenia sobre el cuidado de la casa común. Entonces, María Irene, en ese ejercicio tú vienes haciendo un trabajo bien bonito desde los semilleros de Unipaz, especialmente pues GESPEMO. ¿Cómo se puede articular la educación superior con la Feria del Libro de Barranca Bermeja para que esos procesos de lectura, escritura y oralidad pues salgan de la universidad y transformen nuestra ciudad? Bueno, pues creo que hay que ponerlos a circular. En primera instancia hay que ponerlos a circular en las instituciones educativas y que efectivamente, como lo dices, que no se quede solo en un trabajo, digamos, artístico inmediato de ahí de la universidad. Hay que ponerlos a circular. Y desde la academia, pues yo he tenido como una curiosidad. Yo siempre he creído que la investigación parte de la curiosidad. Y yo he tenido siempre una curiosidad sobre esa relación que hay del ser humano con la naturaleza.
Y la mayor parte de mis trabajos, digamos, con estos estudiantes ha sido enfocado a eso, o sea, cómo el cuerpo se ancla desde una biomímesis corporal a la naturaleza, a la tierra, a los elementos de la naturaleza y de alguna otra forma, o sea, cómo nosotros tenemos que cuidarlo, porque si nosotros no lo cuidamos, pues, ¿qué va a ser de nuestro futuro? O no tanto de nuestro futuro, sino del futuro de nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, etcétera. Correcto. Bueno, Irene, la siguiente pregunta me pone un poco como a pensar, porque acá dice tu pasión con la danza, pero pues yo ya tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de pararme contigo en el escenario y lo haces extremadamente bien, eres una muy buena compañera en escena. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Hablando de tu propia pasión, en ese sentido la danza, usted es la creadora de la danza de mercado Simanconguera. Sí, Mercado Simanconguera. Simanconguera. ¿Qué significa para usted como artista de este territorio llevar el ritmo y el sentir del Magdalena Medio a escenarios nacionales tan importantes como Señal Colombia? Eso fue una experiencia muy bonita. Ese fue un programa de Trayecto Río Magdalena. Me pareció un trabajo muy bonito de investigación que hizo, si no estoy mal, si no me equivoco, Fernando Arias. Recogió todas las danzas a nivel del río y empezó en ese proceso y aterrizó en Barranca Bermeja y coincidimos. Yo venía con un proceso familiar, un proyecto familiar, donde estaban todas mis tías, mi abuelita, que en paz descanse, en ese entonces alcanzó a salir en ese video, tíos, primos, porque era un proyecto familiar. Y ellas pues no son mujeres del común y corriente, son mujeres que no son cuerpos pensados de una estética para la danza, pero tienen la sabrosura de esa mujer riana, son morenas, acuerpadas, bailan con sabrosura. Entonces yo tomé todos esos elementos, digamos, de la naturalidad de ella, de las acciones cotidianas. Y yo dije, porque siempre pensaba, ve, qué bonito hacer como una recreación danzaria sobre esas mujeres del puerto que venden todo el tiempo. Sería como chévere. Y es que eso fue como un, digamos, estar en el puerto también, no solo, también el ruido, ¿no? El ruido de la bulla de las mujeres que venden, de las chalupas que llegan, del que está vendiendo el pescado, el que lo arrolla, etcétera. O sea, todo ese bullicio yo traté de recrearlo en esa danza. Me pareció una experiencia muy bonita, una danza que, más que pensar que es una creación, yo siento que es una recreación danzaria. Es una recreación danzaria de esas acciones cotidianas que tenemos los rianos. Excelente, y qué bonito que me dices que si tu abuelita falleció quedó la memoria. Nos quedó la memoria, eso fue divino. Además porque hay un fragmento en ese video que Fernando me dijo, yo quiero verla bailar a usted, que es un lenguaje contemporáneo, con su abuelita que es más ancestral, y efectivamente en el puerto quedó esa imagen. Hermoso. Y ese fragmento es un video bellísimo. Hermoso, porque eso también refleja la memoria de la herencia, de las tradiciones y lo familiar. Entonces, qué bonito que en ese ejercicio haya quedado esa imagen para la familia como tal. Entonces, maestra, y en ese ejercicio resulta que este año estamos cumpliendo 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella, ¿verdad? Usted que camina sus pasos, ¿qué es lo más grande que el folclore colombiano le debe a Delia y de qué manera su legado sigue bailando hoy en los semilleros de investigación que usted dirige en Unipaz? Bueno, no es tanto que yo le haya seguido los pasos, o sea, tuve la fortuna de estudiar en la universidad que ella fundó y tomar clases con su hija Edelmira, y además mis maestros del área de la danza fueron todos los alumnos de Delia, la vieja guardia, dicen ellos. Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Yo creo que Colombia le debe a Delia la memoria histórica porque, o sea, si la maestra Delia no hubiera hecho ese ejercicio de coger un burro, como dijo ella, coger un burro, irse con su hermano a recorrer los pueblos de la costa caribe y de parte del Pacífico y sistematizar esa experiencia, o sea, no nos hubiera enseñado a nosotros, los que nos gusta la danza, a aprender a sistematizar la danza. Eso fue el primer ejercicio investigativo que esa mujer hizo. Fue aprender a sistematizar la danza, fue aprender que una coreografía, que una danza no solamente se
se escribe con el cuerpo en el espacio, sino que también tiene una rigurosidad en la escritura y en la investigación. Eso fue la primera tarea que la maestra nos dejó. Y yo creo que nos falta mucho, porque si algo debe todavía en el ámbito de la danza en Colombia es que no todas las danzas de Colombia están, digamos, sistematizadas. Todas se han quedado en la tradición oral, desafortunadamente. Hay muchos maestros, digamos, de la danza tradicional que no han logrado, o otros jóvenes también que les apasiona la danza, no han logrado sistematizar ese legado. Y ahí sí hay una preocupación, porque es que nuestros adultos mayores se nos están yendo, y realmente vivientes. Esas memorias que se convierten en bibliotecas vivas, y esas bibliotecas vivas hay que aprovechar ese legado que tienen, ese conocimiento, y si hay esa preocupación en ese ejercicio. Bueno, Irene, en este mundo de artistas e investigadores donde a veces trabajamos solos, ¿qué tan importante es hoy tejer redes para que nuestra cultura no sean esfuerzos aislados, sino que sea un gran río que crezca con fuerza y proteja nuestra casa común? Sí, mira, yo creo que si algo la tecnología nos ha hecho, bueno, en vez de estar discutiendo en redes, yo creo que es unirnos. O sea, hay que aprovechar más las redes. Yo he conocido gente de otros países y he podido viajar a otras ciudades también, a compartir con otros investigadores, esa precisamente a través de las redes. O sea, hemos estado, o sea, yo pertenezco a varias redes de investigadores del ámbito, pues no solo académico, sino del artístico, y eso le permite a uno como que también estar enterado cómo se está moviendo el arte a nivel nacional, o sea, qué están haciendo en otras ciudades, y que es chévere también uno poderlos traer y uno ir y compartir. Yo siento que el arte se hizo para compartir. El arte principalmente es para compartir, y si nosotros no compartimos lo poco que sabemos y no aprendemos también de los demás, pues creo que estamos desfasados. Sí, yo veo eso muy importante, Irene, porque el salir, el compartir, el conocer otras formas también es muy importante, porque no solo nutrimos un común, sino también nos nutrimos nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago yo al salir, el estar por fuera, el conocer otras academias, el compartir nuestra cultura, la forma también en la que lo hacemos? Nos permite crecer y hacer que este arte, el arte que desarrollemos, crezca también en nuestro territorio. Yo creo que es como una forma, como cuando uno resetea el computador. Es como un actualizarse. Cuando uno sale y tiene esos espacios de conocimiento uno con otras personas, es una forma de resetearse uno. Y de consolidar los conocimientos, aprender cosas también nuevas que permitan retroalimentar el ejercicio pedagógico. Y en ese sentido, mira que desde que iniciamos este programa de Felibar Puerto de Letras, algo Diana e Irene, es que la palabra que me causa curiosidad en este momento, que se ha mantenido en todos, ha sido las redes. Es decir, la gente conoce o tiene claro la importancia de trabajar en equipo, de fortalecer esos procesos, de hablar con el otro para poder aunar esfuerzos y realmente llevar a cabo experiencias desde la danza, desde el teatro, desde la promoción de lectura, para que los jóvenes, niños y la comunidad en general se beneficien de todos estos procesos tan bonitos que desde Unipaz, desde la Feria del Libro se vienen gestando. Y creo importantísimo seguir fortaleciendo las redes. En Barranca no sé si se necesita crear o ya hay una red de danza aquí en Barranca, o hay esa intención. Sí, Barranca Bermeja tiene una red de danza. Digamos que hemos intentado agremiarnos y estamos todos en un grupo, o sea, como mantener la información. Pero todavía nos falta madurar mucho el aspecto precisamente de lo que tú acabas de decir, ese trabajo en equipo. O sea, nos cuesta a los artistas un poquito todavía, nos cuesta.
Sí, hay mucho celo, ¿no, Irene? Es complicado y eso no solamente se ve en la danza, o sea, es... Todas las áreas. En todas las áreas hay como un celo por lo mío, también es como el creer que ya está y resulta que el arte nunca nada está, o sea, se mueve, hay que seguir avanzando. Bueno, y en eso, Diana, usted ahorita decía que había tenido la oportunidad de trabajar con Irene y creo que en estos días se presentaron en la universidad nuevamente con la obra Reas, ¿verdad? Claro que sí. Y eso es un montaje pues que ha tenido representación a nivel internacional. ¿De qué manera esa experiencia como intérprete alimenta su rol como investigadora académica? Uy, jue madre. Bueno, yo creo que más que como rol académico es como un rol de una responsabilidad como artista, porque yo llevaba años yo creo que desde que me gradué no sabía que era pues, pisar en el área del teatro un escenario teatral, pero este reto que me hizo hacerlo, que fue el maestro Fabián, o sea, para mí es una responsabilidad. O sea, yo siempre he creído que cuando uno danza o cuando uno actúa hay una responsabilidad con el público y un respeto hacia el público, por lo tanto yo debo exigirme, o sea, no puedo salir con cualquier cosa, entonces hay una exigencia y eso me obligó pues a investigar, volver como a mis ejercicios teatrales académicos cuando yo era alumna, entonces fue un reto bastante fuerte para mí. Qué bien, ¿y cómo fue esa experiencia de trabajar con Diana? Pues era la primera vez que nos encontraba, yo a Diana la había visto actuar acá en Barranca en varios trabajos ya teatrales en Barranca acá, había tenido la oportunidad y siempre la admiro porque es muy buena actriz, para mí es muy buena intérprete actoral. Y cuando Fabián me dice que con Diana, yo dije, ya sé cuál es. Yo dije, bueno, una oportunidad chévere. Y yo le decía, pero Fabián, yo soy yo bailo, yo soy más de la danza, yo no actúo, ¿usted puede? ¿Qué tal? Bueno, hagámosle. Pero no, creo que nos hemos conectado muy bien, ha habido una buena energía y bueno, la hemos sacado siempre bien, sí. Que es lo más importante. Y hay algo en esto del teatro, a mí personalmente me pasa, yo realmente no hago teatro con todo el mundo. Y puede sonar creído, pero no es porque no quiera, es porque tampoco tengo tanto tiempo. Cuando Fabián nos hace esa invitación, yo decía como Irene, bueno, o sea, tenía demasiado susto. Obviamente, pues Irene ya tiene acá en Barranca, es Irene, es él, sí, o sea, y yo decía, bueno, vamos a hacerlo. Pero hay algo muy lindo en el teatro y es que, yo no sé si a Irene le pasa, pero uno crea como un lazo una amistad, ¿no, Irene? Entonces, cada vez que nos encontramos, cada vez que estos tres personajes se encuentran, disfrutamos mucho, hablamos, nos salimos hablamos de todo, es como un general, y luego ya cuando entramos a lo de la obra, fue una experiencia para mí también, porque yo también llevaba mucho tiempo sin actuar, y sobre todo con ese tipo de textos. Y cuando estábamos con Irene, pues dijimos, eso fue un reto para las dos, o sea, vamos a hacerlo, y creo que fue un muy bonito resultado porque además tuvimos la oportunidad de hacerlo en la misma feria el año pasado. Sí, así es, y la pregunta es, ¿le quedó gustando la actuación? ¿Va a seguir en ese proceso? No, a mí siempre, créame que cuando yo entré a estudiar, o sea, de las cosas que yo le tenía miedo era actuar, porque o sea, me gusta bailar, yo entré a la carrera fue porque yo quería bailar, ¿sí? Pero cuando me dicen, es que es danza y teatro, cuando a mí me tocaba actuar, pues me costaba, pero yo siempre, hoy en día, defino que la danza no está aislada del teatro. Ya, eso para mí, o sea, todas las artes se alimentan de la una y la otra. Entonces, la danza se alimenta del teatro y el teatro también se alimenta del movimiento. Entonces, para mí tiene puntos de encuentro. Y obviamente, pues también está enlazada la música que nos permite generar todas las atmósferas. Entonces. Y la literatura. Y la literatura desde la palabra, así es. Bueno, maestra, ¿qué le aporta a Barranca Bermeja tener un espacio de feria y cómo sueña que se siga vinculando la academia en las próximas ediciones? A mí el espacio de la Feria del Libro me parece muy bonito. Yo creería que todavía nos falta como involucrar más porque siento que todavía las instituciones educativas siguen estando como aisladas, como que no interesa o no hay mucha participación.
no sé, o sea, nos falta como hacer más el ejercicio desde las instituciones educativas para que nuestros jóvenes lleguen a este espacio tan bonito. También creo que deberíamos hacer un ejercicio también a nivel de universidades. Me parece muy clave el tema de las universidades, o sea, cómo vinculamos en los procesos creativos a las universidades a la Feria del Libro. Eso sería una invitación muy interesante, cómo poner pues los semilleros de investigación, los diferentes grupos, y porque es que todas las universidades o los programas por lo regular tienen semilleros. Sería muy bueno hacerle como esa invitación extensiva a las universidades para que participen más, o sea, como que se adentren más y se apropien más de este espacio. Sí, y eso es algo válido porque hemos tratado de hacer el ejercicio, pero sí tenemos toda la voluntad de que las universidades tengan su espacio, empezando por las editoriales universitarias para que lleguen a la feria. Pero sí sería bien interesante mirar el punto de vista de los universitarios, ¿verdad? Para que hagan parte de este ejercicio, que ya vamos para la 7ª edición y que queremos que siga creciendo la feria como tal. Y en ese sentido, Irene, ¿cuál ha sido ese libro o ese autor que usted ha sido esa brújula en ese camino del arte y la ciencia que le ayuda a usted en este proceso? Bueno, a mí me marcó mucho cuando yo vi teatro contemporáneo, me marcó mucho un autor y me enamoré mucho de ese autor, y fue Edgar Allan Poe. A mí las obras de ese señor me matan y me las he leído todas, me encantan. Me encanta esa atmósfera oscura que tiene, pero también psicológica, emocional. O sea, a mí Edgar Allan Poe me encanta, es uno de los autores. Y de hecho he hecho muchos ejercicios, digamos, escénicos con los estudiantes con las obras de él. Y fuimos a Bogotá con un trabajo como en el 2018, 17, y gustó mucho el trabajo corporal de los muchachos, interpretativo. Y ya digamos a nivel, digamos ya de la academia, ahorita con el tema de lo que pues estoy estudiando, me ha encantado mucho una autora que se llama Eleanor Ostrom, que habla de los recursos de uso común o los recursos de uso compartido, que tienen que ver mucho con el tema también del espacio común, ¿sí? Ella pone en un manifiesto, y de hecho fue premio Nobel, pone en manifiesto cómo nosotros los seres humanos, digamos, somos tan responsables de este planeta, de este espacio, de nuestra casa común, cómo somos tan responsables y también irresponsables a la vez de no pensar en nuestros hijos, Entonces, a mí esa señora, cuando la leí, también me ha impactado mucho, y he tratado de hacer el ejercicio también de ser un poco responsable socialmente. Porque uno dice, no, es que la responsabilidad, que no el plástico, pero uno dice, bueno, ¿cuánto de las acciones que yo hago en mi casa realmente son responsables? Y me doy cuenta y hago un análisis, no, o sea, nos falta mucho. Entonces, son dos de los autores que en estos momentos en mi vida los resalto y los tengo muy presentes. Sí, y de por sí a mí me gusta mucho también Edgar Allan Poe, El gato negro, El cuervo. Entonces son cuentos bien interesantes y que siempre lo mantienen a uno en vilo. ¿Qué puede pasar? Y de hecho, ahora? ahorita salió en Netflix una miniserie de una recopilación muy interesante además. Correcto. En honor a él. Bueno, hay que verla entonces. Maestra, usted habla de la casa común, ¿verdad? Un concepto que el padre Francisco de Roux, a quien homenajeamos en esta feria, ha defendido desde la ética del cuidado y la paz. ¿De qué manera esa responsabilidad social que usted investiga se conecta con el legado del padre de Roux, y cómo la danza en ese contexto deja de ser solo estética para convertirse en un símbolo de resistencia y sanación del territorio? Bueno, yo creo que sanación del territorio, esa palabra es muy bonita. Yo lo que siento es que ese legado que deja el padre, junto con el Informe Mundial del Medio Ambiente en 1987 con Brundtland, tienen un punto de encuentro, y es que nosotros no logramos todavía comprender
especialmente los que somos rianos, que nuestra vida y gran parte de nuestra economía es el agua. Y nosotros pues somos muy bendecidos por tener pues nuestro río grande de la Magdalena, tenemos ciénegas, Barrancabermeja tiene ciénegas, o sea, somos ricos en unas fuentes hídricas, pero desafortunadamente la mayoría de ellas están contaminadas, no podemos disfrutarlas como debería ser. Entonces, este espacio del río, que es parte de este territorio del Magdalena Medio, yo creo que esa reconciliación de poder nosotros reconciliarnos con el río, ahí es donde anclo yo la responsabilidad social. El mero ejercicio de nosotros irnos a sentar a ver esos atardeceres en Barrancabermeja, poder viajar todavía por el río Magdalena, ir de un lugar a otro, creo que ese tema deja mucho todavía para que nosotros sigamos reconciliándonos con este territorio. Y esa reconciliación parte de qué tanto yo estoy cuidando, qué tanto estoy aportando. Yo que tengo la oportunidad de viajar, digamos, a otros municipios a dictar clases, porque tenemos el programa también en otros municipios, o sea, es inconsciente de verdad cómo ver los que viajamos ahí en chalupa, que van tomándose una botellita de gaseosa y pum, para el río, llevan las papitas y pum, tiran, o sea, como si nada. Y yo digo, pero también las empresas no o sea, no hay una ética allí, no hay una ética. Entonces esa reconciliación todavía nos falta mucho. Es que si nosotros no aprendemos a amar lo poco que tenemos, o sea, ¿cómo vamos a poder, digamos, reconciliarnos y convivir con el otro? O sea, no estamos pensando ni siquiera para poder convivir y poder respirar nosotros sanamente. Sí, maestra, y en ese, o sea, lo ambiental es fundamental. Este cambio climático, si no somos conscientes todo lo que está ocurriendo, pues no va a haber reversa, y necesitamos realmente cuidar nuestra casita. Y también me llamó la atención cuando dijo sentarse uno a ver los atardeceres. Algo hermoso. Eso es un regalo. Sí, es un regalo. Y en ese ejercicio, la tecnología, todo este auge que tenemos ahora de las redes sociales, la inmediatez digital, ¿siente usted que los jóvenes de hoy sí tienen esa disposición a investigar, generar conocimiento real desde las artes? ¿Se está fomentando realmente esas habilidades necesarias para que la creatividad fortalezca el pensamiento crítico y no se quede solo en algo de entretenimiento? Eso es un tema bastante complejo porque, digamos, la tecnología, los jóvenes la han venido, digamos, malinterpretando en su uso. Yo siento que la tecnología hay que ponerla al servicio de las artes, ¿sí? La tecnología hay que ponerla al servicio de las artes. Y sí, desafortunadamente las redes sociales llaman mucho la atención porque los jóvenes le están, digamos, todo el tiempo vendiendo un arte mediático a los estudiantes, a nuestros jóvenes. Entonces todo el tiempo es el baile de 3 segundos, que aprendas a hacer el paso y sube y tengas mayor like. El TikTok, o sí, algo que se vuelve muy viral y efímero, es efímero. Entonces, todo el arte, lo que es tanto de la danza, la música, se está volviendo muy mediático y efímero. Y no hay, digamos, una responsabilidad artística de ellos dentro de ese quehacer creativo. Entonces, el tema creativo se pierde, realmente el tema creativo se pierde. Y si un tema creativo se pierde, pues no hay nada que investigar. No hay nada que investigar y no hay nada, digamos, que indagar sobre aquello. Entonces, si los jóvenes no sienten curiosidad por algo, muy difícil va a ser hacerles entender que investiguen y que creen a partir de ello. Entonces, es más fácil replicar una creación ya hecha que poder crearla. Bueno, maestra, a nosotros siempre nos hace falta tiempo, ¿no, Darwin? Y queremos realmente agradecerle por recordarnos que somos agua, fuego y tierra. Así es, Diana y maestra, gracias. Y a toda la audiencia de la emisora La Moana 91.2 FM,
Nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Sigan en sintonía de La Moana, porque leer te hace bien. Chao, pues.